Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar entonces en este encuentro con la segunda parte de lo que estuvimos charlando la semana pasada, no, el viernes pasado, respecto al abuso sexual infantil, junto con Guadalupe Corel, que nos estuvo dando algunos conceptos importantes sobre lo que es la definición de abuso sexual infantil, patrones de conducta, diferentes síntomas, signos que podemos ver en los niños, también en el adulto, cómo poder ser un compañero con aquel que acá tenemos a Guadalupe, Buenas ya se noches. unió al vivo para esta segunda parte, como les venía comentando a los que se vayan conectando, sobre todo un repaso de lo que estuvimos viendo la semana Ujú. pasada, el viernes pasado, eh, y bueno, nada, sobre todo esto, cómo poder ser un oído para una persona que haya pasado por una Ujú. situación así, la empatía, el guardar el secreto del otro, el acompañar, qué hacer en caso de que nosotros podamos detectar algunas señales de alarma en los niños. Claro. Y bueno, todo eso es lo que estuvimos viendo el viernes y ahora en esta segunda parte, Guada, si querés comentar un poquito de qué es lo que vamos a estar viendo. Dale, hola Cele, ¿cómo estás? Sí, vamos a seguir compartiendo acerca de este tema tan importante, pero hoy lo vamos a enfocar desde la situación que puede ocurrir de que nos comenten o de repente hay alguien que nos está escuchando y atravesó por esta situación, cómo ir sanando con la ayuda de Dios la experiencia del abuso ya en la vida adulta, digamos, ¿no? Porque algo que habíamos comentado la vez pasada era que cuando el niño puede expresar la experiencia al poco tiempo de que sucedió el abuso, hay, digamos, una capacidad de recuperación mucho más efectiva que cuando ya la experiencia es algo que, digamos, un adulto lo reconoce en la niñez, como ya había contado mi testimonio también, ¿no? Así Sí. que esa es un poquito la idea de la charla de esta noche. Saludamos a todos los que se están uniendo. Sí, vamos saludando, se unió Cari, está unida también la Silvia, Graciela, ahí no veo muy Ceci. bien el nombre, Cecilia, ahí se están conectando, les mandamos un saludo a todos, muchas Ujú. gracias por poder estar acá, por poder Ujú. darnos este espacio para participar, hablar de lo que es la salud mental. Ujú. Ya saben que cualquier tipo de pregunta que vaya surgiendo a partir de lo que va a ir compartiendo Guada, lo pueden poner acá en los comentarios que Ujú. vamos a destinar un espacio cerca del final para poder ir contestando esas preguntas. Exacto. Así que bueno, Guada, estábamos hablando de todo esto, Ujú. de cómo ser un oído ayuda, el tema del perdón, el sanar. Eh, Ujú. ¿Cómo podríamos, para vos, para dar como un contexto, definir de cómo perdonar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue Ujú. después de, por ahí en la vida de uno o en la vida de los demás que Ujú. alguien nos haya contado, reconocer una situación que es de mucho dolor, muy difícil de lograr hablar, muchas veces ponerlo en Ujú. palabras? Ujú. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué podemos hacer Ujú. después? Ujú. Ujú. Bueno, este punto, Cele, es muy importante como remarcarlo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, me ha tocado ayudar a personas que, en particular me acuerdo de un caso donde la joven que me estaba contando lo que había vivido ni siquiera podría nombrar la palabra abuso, ¿no? Y si no podemos verbalizarlo, nos va a costar también poder elaborar esa situación que nosotros vivimos, ¿sí? Por eso es tan importante poder ponerlo en palabras. Bueno, sí, lamentablemente yo viví esta situación, la reconozco, entiendo que me pasó, sí, porque a veces, como yo les contaba el otro día, por ahí fue tu caso, fue el caso de tu hermanita, tu prima o tu primo o tu hermano, y a veces minimizamos lo nuestro porque vemos como más doloroso lo del otro, ¿no? Entonces también poner en palabras y decir, bueno, sí, a mí también me pasó. Poder decir a mí también me pasó es el comienzo de poder sanar, ¿sí? Es el Ujú. comienzo de poder comenzar ese proceso de restauración. Cuando hablamos de sanar, hablamos de dos aspectos, ¿no? De lo emocional y lo espiritual, donde Dios también trabaja en nuestras emociones y en nuestro espíritu, y muchas veces, que esto es re importante decirlo, al final vamos a nombrar algunas personas a las que se puede recurrir, muchas veces es necesario
digamos, poder también ser atendidos por profesionales de la salud mental, por counselors que nos acompañen, que estén especializados en el tema, por psicólogos, ¿sí? Hay muchas personas que las consecuencias, por eso hablábamos de que, digamos, como que se agravan las consecuencias cuando la experiencia fue en la infancia y recién la podemos comenzar a trabajar en la vida adulta. Las consecuencias a largo plazo muchas veces afectan la salud física también. Entonces, en muchas oportunidades para poder, digamos, sanar esta etapa de nuestra vida, que tal vez fue un incidente en la infancia, pero que nos marca, ¿sí? Deja ese trauma, esa marca, ese golpe en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu también, sí, ahora vamos a hablar un poquito de esto relacionado al perdón. Necesitamos también la intervención de profesionales, ¿sí? Hay estudios que indican que hay mujeres, por ejemplo, que tienen muchos dolores menstruales o dolores a nivel de su vientre, y esto tiene que ver con toda una situación de representar el dolor a través de lo físico, que obviamente que es inconsciente, no es que una va a provocar el dolor, pero tiene que ver con toda una respuesta del cuerpo a la situación vivida. Hay personas que desarrollan fobias, hay personas que desarrollan trastornos alimentarios, hay personas que tienen tendencias al suicidio a través o sea, por haber vivido situaciones de abuso, de violación, de violencia. Entonces, el abuso realmente abarca muchas aristas, ¿no? Síntomas, por un lado, lo que son síntomas a corto plazo, que son esas Exactamente, señales de alerta que podemos ver en los niños, y exact, de síntomas a largo plazo. Son justamente lo que exactamente. estaría bueno que con nosotros como comunidad y como personas individuales Ujú, abramos espacios para que niños que hayan pasado por estas situaciones exact, tengan la posibilidad de hablar antes ujú, de el desarrollo de lo que son los síntomas a largo plazo, todo esto que va exactamente, alimentario, abuso de sustancias, síndrome exacto. de adicción, un montón de trastornos que se pueden desarrollar Ujú, cuando no ujú. se pudo hablar o no se pudo tratar en el momento, o el corto plazo, podría decirse así. Exactamente. Algo muy importante que nombraste vos es esto del síndrome de estrés postraumático, ¿sí? Que tiene que ver con repetir la experiencia en sueños, en recuerdos, en lo que también se le llama los flashbacks, ¿sí? Que es como un recuerdo repentino que viene y nos lleva a ese momento del abuso. Muchas veces ese recuerdo o esa situación de flashback se va a dar por un olor, por un color, por una palabra, por una situación de temor, ¿sí? Yo explicaba el otro día cuando, por ejemplo, las mamás tienen miedo a que sus hijos puedan llegar a ser abusados por una situación, despierta todas esas vivencias en la vida de esa mamá que sufrió abuso, ¿no? Cuando vemos el peligro en otro, despierta muchas veces todo esto. Y esto no hay que minimizar, porque muchas veces hay personas que por el estrés postraumático, hay muchas cosas que no pueden hacer, como por ejemplo dormir, ¿sí? A veces uno dice, hey, bueno, pero tan fuerte, sí, tan fuerte es la experiencia, sobre todo cuando el abuso fue continuado en una determinada cantidad de tiempo, es como que la psiquis de la persona queda, digamos, como bañada, digamos, ¿no? Por esa experiencia. Hay personas que tal vez no recuerdan más de un episodio, pero igualmente se manifiestan todos estos síntomas, que es muy importante tenerlos en cuenta y pedir ayuda a tiempo, ¿sí? Yo amo a Dios con todo mi corazón, yo creo en la sanidad de Dios, pero también creo que hay momentos donde los profesionales de la salud, que Dios nos provee también de esa sabiduría, ¿no? Necesitamos pedirles intervención, sobre todo porque cuando se dispara esto de la ansiedad, esto de, por ejemplo, de no poder dormir por los recuerdos o por una fobia que podemos desarrollar, realmente nos afecta mucho, pero también afecta a nuestro entorno, que a veces es una de las consecuencias del abuso también, ¿no? Por ejemplo, yo he acompañado a muchas personas que por haber sufrido abuso tienen graves problemas en su matrimonio, en su relación de pareja, digamos, no solamente en cuanto a la sexualidad, sino también en cuanto al relacionarse con el otro, ¿no? La persona que sufrió abuso fueron violentados sus límites, por eso siempre está la defensiva, ¿no? Joyce Meyer dice en el libro que ella escribe acerca de esto, que ella aprendió a construir muros, pero llegó un momento donde tuvo que aprender a construir puentes, ¿no? De poder conectarse con la otra persona. Y eso es Lo algo que que muchas hablamos veces... directa sobre el tema de la confianza de la persona, de tanta Exactamente.
confianza en la autoestima, como en la confianza en los vínculos, en los demás, porque como hablábamos del tema de que los abusos generalmente se dan, especialmente el abuso infantil, personas que conocen al niño y que probablemente, como por ejemplo se da el mayor caso con los padres, que la persona que lo tenía que cuidar fue la persona que lo violentó. Entonces, el principio de la persona que es la confianza, justamente hay teorías del desarrollo de la niñez en donde se habla de confianza versus desconfianza, donde el niño es donde va generando luego, digamos, sus patrones de personalidad, y que cuando un hecho tan fuerte lo marca en la infancia, todo el resto de la escala de los otros desarrollos de áreas de la personalidad se van a ver también trabados o afectados por el episodio. Exactamente, exactamente, porque justamente uno de los elementos que utiliza el abusador es la confianza del niño, ¿no? Entonces, la persona que está, digamos, como a flor de piel con todo este dolor, no va a poder ejercer confianza en nadie. Así tenga a su lado una persona buena que lo acompañe, que lo quiera, que sea respetuoso y demás, mientras esté permeado por esa experiencia, por esa experiencia que todavía no está resuelta o sana, no va a poder confiar en nadie, ¿sí? Es más, esto lo va a traducir a Dios, no va a poder confiar en Dios tampoco, porque, o sea, la confianza es algo que tiene que reconstruir, como también los límites, ¿sí? Uno de los aspectos que también habíamos charlado, creo que un poquito el otro día, es esto de cómo el haber vivido una situación de abuso violentó tanto nuestros límites, que nosotros no podemos ponerle límites a los demás hasta que lo podemos trabajar y resolver, ¿no? Dábamos un ejemplo clásico de la persona que es tan servicial que puede hacer para todos, pero no puede hacer para ella, ¿no? O puede cuidar a todos, pero no puede cuidar su propia salud. O es maltratada, por ejemplo, en el trabajo y no le pone límite a la persona que tal vez la insulta o la trata mal y demás. Todo esto también responde a sentir lo que se le llama el sentimiento de indefensión, o sea, que los demás pueden hacer lo que quieran conmigo. Y realmente es una carga emocional muy fuerte, sentir que yo no me puedo defender, ¿no? Porque a veces también la persona recurre a la violencia, porque no sabe poner el límite, entonces directamente se impone desde la violencia cuando en realidad siente una debilidad interna terrible, ¿no? Y es un sufrimiento muy profundo, ¿sí? Por eso también esto de poder hablar y poner en palabras no solamente el hecho que vivimos, ¿sí? Algo muy importante que si alguna persona nos está escuchando y atravesó por esta situación, no necesitas hablar de los detalles, no necesitas, para comenzar tu proceso de sanidad, no necesitas hablar de los detalles. Si lo necesitas decir y tenés confianza con la persona que estás hablando, con el profesional o con el pastor, con el amigo que te acompaña, sélo. Pero los detalles no hacen a la sanidad, ¿sí? El hecho de reconocer la experiencia sí hace a la sanidad, pero los detalles no, porque a veces realmente son muy movilizadores esos detalles, ¿no? O sea, realmente nos llevan a una angustia muy profunda, ¿sí? Pero sí a los sentimientos que tenemos en este aquí y ahora acerca de la experiencia, sí le tenemos que poner nombre. Viste, Cele, que nosotros no estamos educados en nuestras emociones. A veces decimos, bueno, estoy mal. Ajá, pero ¿qué es estoy mal? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele el pie? ¿Te duele el corazón? ¿Qué es lo que te duele? ¿No? O los cristianos que estamos... ¿Cómo? Que nos faltan mucho las herramientas justamente el poner en palabras, decir, me siento mal por, me pasa esto, me pasó esta situación, y son estos sentimientos los que generan. Muchas veces pasa cuando también medio puede ser un proceso también desde lo que es la infancia, la crianza de los padres, de incentivar a los niños a expresar sus emociones y sentimientos con palabras. Que eso lo estamos aprendiendo ahora recién, ¿no? Nosotros con la generación que viene para abajo, ¿no? Aunque vos, bueno, sos más jovencita, pero si bien de nuestra generación para abajo como que le estamos despacito enseñando más a los chicos, ¿no? Que es re importante también justamente para que ellos, en el caso de que estén expresando o estén viviendo una situación de violencia, de abuso, demás, puedan hablarlo, ¿no? Lo puedan decir a su forma, pero lo puedan decir. Y con esto también de muchos versículos que hemos mal entendido los creyentes, esto por ejemplo de no me puedo enojar, pero tengo un enojo que se me sale de adentro y no sé cómo
cómo sacarlo, ¿no? A veces lo sacamos de la peor manera. La Biblia en ningún momento dice que no nos enojemos, dice que no pequemos, o sea, que no lastimemos a los demás con nuestro enojo. Y muchas veces una de las emociones que queda reprimida por el abuso es el enojo, ¿sí? Es el enojo porque no me pude defender, es el enojo por lo que me hicieron, ¿sí? Un poquito. Es el enojo por lo que viví, el enojo por los que me tenían que cuidar y no se dieron cuenta, ¿no? Y todo eso está como conservado adentro de la persona y tiene que encontrar las palabras para poder sacarlo, ¿sí? Yo me anoté acá en mi apunte que a veces no lo vamos a sacar tal vez solamente hablando, tal vez necesitamos, no sé, hacer una corrida, una vuelta, salir a correr, salir a caminar, pintar un cuadro, escribir una carta, necesitamos usar otras herramientas para poder sacar esas emociones que tenemos, ¿sí? A veces muchas personas Dios me dio el privilegio de poder acompañar, algo que quedó muy marcado con la situación de abuso fue la depresión y la angustia, ¿no? Entonces esto de decir, bueno, estoy triste, pero ¿por qué estoy triste? ¿No? Y poner en palabras, porque realmente me chocó esta situación, porque no puedo creer en mí, porque no puedo creer que cosas que nos van, o a veces con Dios, ¿no? Porque no puedo creer que Dios haya permitido que yo pase por esta experiencia, pero aunque me parezca que es antibíblico o antiteológico, necesito ponerlo en palabras para poder sanarlo. Exacto. Con esto que vos decías de, bueno, vamos haciendo un repasito para la gente que se fue uniendo, estuvimos hablando un poco sobre los que son los signos a largo plazo que puede vivir una persona que ha pasado por una situación de abuso en la infancia, de la importancia de poner en palabras todos estos tipos de emociones, de sensaciones que uno va desarrollando a raíz de quizás no haber podido resolverlo a más temprana edad o mantenerlo guardado durante mucho tiempo sin poder expresárselo a nadie. Y bueno, y una vez de que uno puede llegar a poner en palabras esto, o que quizás una persona nos contó que pasó por una situación de este tipo, para organizar un poco como en qué pasos podríamos decir que se pueden tomar de ahí en adelante, tanto para la persona, tanto para nosotros, que queramos acompañar a una persona que nos haya compartido una situación de este tipo. Bueno, es muy importante cuando nosotros sentimos la necesidad de hablar, de tener ese acompañamiento y de no dejar ese acompañamiento, ¿no? Cuando nosotros, tal vez sea una tarde que charlemos con una persona y empecemos a trabajar nuestro proceso de sanidad, ¿no? Nosotros que conocemos a Cristo tenemos que tener entendimiento de que Dios tiene ayuda en su palabra, tiene palabras de ayuda para cada uno de nosotros, como mencionábamos el otro día. Y Jesús no solamente vino a salvarnos, ¿sí? Estamos recordando la Pascua, que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, sino que Jesús vino a sanar todos nuestros dolores, ¿sí? En Isaías 53, cuando habla de Él, dice que Él va a ser quebrantado y que por sus llagas nosotros podemos ser sanados, ¿sí? Después vemos muchos episodios en los evangelios donde Jesús sanaba a las personas, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que Jesús no solamente sanaba lo físico, a veces hacemos un reduccionismo tan antibíblico, ¿no? O mal entendido, sino que Jesús también sanaba las emociones de las personas. Nosotros vemos muchas personas violentadas, ¿sí? Por ejemplo, hablaban de esta mujer que derramó el perfume, que este hombre dice, mirá, es una pecadora, ¿cómo te animás a tocarla? Digamos, o sea, y Jesús redignificaba a las personas, ¿no? Entonces Él quiere sanar nuestro corazón. Algo muy importante es tomar a alguien como nuestro tutor de resiliencia, ¿no? Como esa persona que nos ayude a sobreponernos a esa situación, porque también cuando yo reconozco esta experiencia, es como que se me viene el mundo abajo, o sea, no es que, ay, bueno, sí, ya lo reconocí, listo, no, a veces estamos muchos años caminando en nuestra sanidad, ¿no? Porque nos vamos recordando de cosas, porque empiezan desafíos nuevos. Yo me acuerdo que cuando yo comencé mi proceso de sanidad todavía no estaba casada, cuando me casé tuve que trabajar otras cosas, ¿sí? Lo importante es centrarnos en hablar de esto, en hablar de nuestras emociones, en buscar ayuda, y algo muy importante, Cele, también es establecer responsabilidades.
¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Si mientras yo hago todo este proceso sigo creyendo que la culpa fue mía, difícilmente me pueda recuperar. Cada tiene que estar en su lugar, ¿sí? Quien provocó el abuso no fui yo, fue el abusador, ¿sí? Por eso significa que lo tengo que odiar y demás, eso es tema aparte. Pero sí tengo que establecer la responsabilidad, ¿sí? Lo mismo yo como ayudador, no puedo hablarle a alguien y decirle, che, pero ¿cómo no lo denunciaste? Che, pero ¿cómo no te diste cuenta? Muchas veces esto pasa con los adolescentes, está pasando muchísimo con el tema del grooming, lo que es el acoso a través del celular, ¿sí? A veces decimos, pero semejante pavota, 16 años, ¿cómo no se va a dar cuenta? No, porque la persona en esa confianza que le brinda al otro no se está dando cuenta de que están mal usando su confianza, ¿sí? Por eso, cuidado con nuestras palabras. Nosotros lo que le tenemos que hablar al otro siempre es desde el lugar empático. Si nos menciona un sentimiento doloroso, no, mira, qué fuerte lo que me estás contando, ¿no? Pero nunca desde, ay, no te puedo creer, ¿no? Como decíamos el otro día, cuidar mucho lo que vamos a decir. Preferentemente, si no sabemos qué decir, no digamos nada, escuchemos, estemos, ¿sí? Pero es muy importante esto de establecer las responsabilidades, de pedir a personas que nos ayuden, ¿sí? Como yo decía, esto de a veces de utilizar, digamos, el deporte, la pintura, la escritura, hay personas que le hace bien escribir, bueno, tomarte el tiempo de escribir un diario, bueno, hoy me siento así, estoy entendiendo esto, estoy entendiendo lo otro, la literatura, sí, cristiana, la literatura también que habla de resiliencia, que es tan, o sea, no referirnos por ahí a un manual que explique cómo trabajar con alguien, sino desde alguien, tal vez de su experiencia, nos puede contar cómo lo fue superando, ¿no? Entonces, podemos entender también que, bueno, de repente esto que le sirvió al otro me puede servir a mí. Hace unos días atrás escuché una historia que salió en el diario Clarín, si no me equivoco, de una chica que fue coercionada por una secta y fue abusada muchos años por el líder de la secta. Entonces ella saca un libro contando su experiencia porque recién a los 30 y largo de años entendió que había sido abusada. Ella todo ese tiempo creyó que simplemente estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, pero en el charlar con otras personas se dio cuenta de que había sufrido un abuso y, digamos, resignificando la experiencia, ella escribe un libro para poder, no recuerdo el nombre de la chica, para poder ayudar a otras personas. Y hay hermoso material también que podemos utilizar, porque a veces la lectura, al que le gusta leer, obviamente, ¿no? Tal vez otras personas son más de ver un video o de estar en la naturaleza, digamos, ¿no? Pero también hacer actividades que nos ayuden como a ir desagotando esas emociones que tenemos a raíz de lo que fuimos viviendo, ¿sí? Y particularmente hablando del perdón, no sé si querés hacer alguna acotación, si no entramos en ese tema. Sí, no, marcar esto de que vos decías es un proceso, tanto para la persona como para los que van a acompañar a la persona, Uh -huh. mantenernos en la cabeza de que es un proceso, no va a Uh ser -huh. lineal, no todos los días van a ser iguales, ni tampoco va a ser todos los días una evolución como una escalera, sino que es más bien un Exacto, camino un exacto. camino en el que algunos días vamos a estar arriba, algunos días va a estar abajo la persona. Lo importante es justamente esto, saber que es un camino que probablemente la persona vaya a tener que ir desarrollando a lo largo de toda su vida, Uh -huh. porque es una situación que obviamente marca a la Uh -huh. persona, pero siempre enfocados más que en el hecho negativo, Uh -huh. pensar también en la esperanza, como decíamos en el encuentro pasado, ¿no? Totalmente, De totalmente. que esperanza más para los que compartimos la fe cristiana, la esperanza de lo que puede ser la restauración del corazón por parte de Dios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y esto que vamos a hablar un poquito también del perdón, Uh -huh. me gustaría como que pudieras dar un tipo de definición, algo para que la gente se encuadre, porque a veces uno tiene diferentes Uh concepciones -huh. de qué es el perdón. Algunas veces perdón es olvidar para siempre, Uh perdón es... -huh. ¿Qué podríamos decir de que como qué es el perdón o cómo es perdonar? Mira, justamente tengo anotado acá en mi pantalla, perdonar no es olvidar. La primera frase que tengo anotada, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no perdonamos porque mal entendemos el perdón, ¿sí? Nosotros pensamos que Dios quiere que nosotros, en esto de poner la otra mejilla, hagamos como que no pasó nada.
Y si hay alguien que entiende nuestro dolor es Dios, ¿sí? Jesús nos dice la Biblia que Él experimentó todos los sufrimientos y todos los quebrantos, ¿sí? Y que Él entiende cuando nosotros estamos atravesando por un momento de dolor. Si nosotros nos situamos, Ele, en el momento de la crucifixión, el hecho de ser considerado maldito por estar colgado en un madero, como se explicaba también en el Antiguo Testamento, el hecho de estar semidesnudo, de haber sido golpeado, ultrajado en muchos aspectos, Jesús entiende lo que es la experiencia de haber sido lastimado, ¿sí? Por eso también Él nos acompaña en este dolor y jamás nos pediría algo que va, digamos, en contra de su amor, ¿sí? Por eso cuando hablamos del perdón, el mayor beneficiado al perdonar somos nosotros mismos, ¿sí? Yo tenía una hermanita muy preciosa cuando vivía en San Justo, que ella siempre nos decía, ¿no? Cuando ella compartía la palabra, siempre nos decía, la falta de perdón es como querer matar al otro, pero tomarte vos el veneno. Uh-huh. La falta de perdón es como querer matar al otro, pero tomarte vos el veneno. ¿Por qué? Porque el que va guardando sentimientos completamente negativos es el que no perdona. ¿Sí? El resentimiento, la ira, el enojo, justamente la falta de perdón. Es más, esto muchas veces trae ataduras espirituales, la persona necesita realmente ser libre de la falta de perdón, ¿no? Porque es como que se comienza a hacer como en su mente lo que el apóstol Pablo llama una fortaleza, que es como una estructura de pensamiento del cual no puedo salir, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo no soy de los que perdono. Y si las hizo, la tiene que pagar, y la tiene que pagar acá, ¿viste? Y bueno, es una forma de pensar, ¿no? Pero el único que queda atado a la experiencia cuando no perdona, en cualquier ámbito, es la persona que no ejerce el perdón, ¿sí? Y perdonar no es un montón de cosas, ¿sí? Yo primero voy a hablar de lo que no es perdonar. Perdonar no es olvidarme. ¿Sí? Decir, ay, no, bueno, yo hago como que no pasó nada. Las personas que hacen como que no pasó nada guardan tantos sentimientos que se terminan enfermando. ¿Sí? Viste que hay gente que te dice, ay, no, pero ya está, yo lo perdoné, y tiene una úlcera en el estómago, viste que a mí me asusta cuando me dicen, ay, no, yo ya lo perdoné rápido, porque no, mi amor, vos te tenés que enojar todo lo que te tenés que enojar y después perdonar y seguir adelante. Pero si no, sacamos los sentimientos, en algún momento afloran por algún lado, ¿no? O tenemos, qué sé yo, dolores en los huesos, dolores de cabeza, un montón de cosas que el cuerpo va como manifestando, ¿sí? A través de lo que no podemos decir o no nos animamos a expresar. Creo que comentaron algo, no sé si lo querés leer, Cele, yo no lo veo de acá. Está poniendo, es verdad. Perdonar no significa olvidar, pero sí es bueno perdonar para estar bien uno mismo. Exacto, ¿sí? Por eso el gran desafío es perdonar a pesar de recordar, ¿sí? Ese es el desafío que Dios nos pone. Y en todo momento cuando el Señor nos está... Ahí está, y volvimos. Sí, puede ser que sea mi internet. El Señor nos dice que Él nos perdona como nosotros perdonamos. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¿No? Y esto tiene que ver justamente con imitar a Dios en esa actitud que Él tuvo con nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros no merecimos ni mereceríamos el perdón de Dios. Sin embargo, Él, por gracia, nos perdonó, ¿sí? Y también esto lo vemos en las relaciones interpersonales. Hay personas que tal vez nosotros perdonamos, pero no significa que reconstruimos el vínculo, ¿sí? Yo no le puedo decir a un niño que, por ejemplo, fue abusado por el papá, o a una chica que fue abusada por un familiar, por un hermano, lo que sea, ay, no, vos lo tenés que perdonar y tenés que hacer como que no pasó nada por el bien de la familia. Eso muchas personas que sufrieron abuso lo escuchan. Y no solamente eso, sino que vos perdonalo, no cuentes nada, no lo denuncies, ¿sí? Que el otro día no hablamos bien del tema de la denuncia, pero hay muchos casos donde la denuncia es absolutamente necesaria, no es optativa, ¿sí? Porque el abuso es pecado, pero también es delito.
en nuestro Código Penal, el abuso es un delito, ¿sí? Entonces, si yo estoy sabiendo, según las nuevas leyes, si yo, por ejemplo, como pastora, sé de una situación que hay un adulto abusando a un niño y yo no hago nada, ni siquiera denuncio de oficio, la justicia tranquilamente me puede entender que yo estoy como acompañando ese abuso, digamos, no sé las palabras legales, la abogada ahí me va a tener que ayudar, pero estoy como consintiendo ese abuso, ¿sí? Entonces, ojo con esto también, porque muchas veces no diga, a ver, hay momentos donde tal vez la persona ya ni siquiera vive, ¿sí? El abusador, pero la persona que fue abusada sí tiene que hacer el proceso del perdón y demás, a pesar de que esa persona no esté físicamente, ¿sí? Porque también muchas veces se recomienda como confrontar al abusador de parte de la víctima, ¿no? Y esto no siempre es efectivo. No. Esto no siempre es sano, porque la respuesta que puede tener el abusador, más allá de la denuncia, ¿no? Pero la respuesta que tiene el abusador hacia el abusado muchas veces es más dolorosa que el abuso mismo, ¿no? Es como esto que habla Boris Cyrulnik del doble golpe, ¿no? Esto de lastimar dos veces en el mismo lugar. Entonces, a veces hay que ser cuidadoso con eso, pero sí hay que efectuar la denuncia cuando realmente hay otras personas en riesgo. ¿Sí? El tema de la denuncia no es venganza, tiene que ver con cuidar a otras personas que también pueden estar en riesgo. Muchas veces pasa en personas que son abusadas por un líder espiritual, ¿no? Que bueno, me voy de la iglesia y listo, no, me voy de la iglesia y listo, no, porque hay otras personas que pueden estar siendo abusadas por ese mismo líder, ¿sí? Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Si bien Jesús nos habló de un perdón continuo, ¿no? Cuando él dice esto de 70 veces 7 y demás, tiene que ver con esto de tener una actitud de perdón, pero entender que yo por perdonar el abuso, no estoy diciendo qué bien lo que me hicieron, o sea, no tiene que ver con aprobar el evento, sino que tiene que ver con soltar esa mochila, ¿sí? Con soltar ese peso que está sobre mis hombros, ¿sí? Porque yo sigo como queriendo castigar al abusador, no perdonándolo, pero me termino afectando yo. No sé si se entiende. Sí, sí. Es muy importante eso de poder de marcar esa gran diferencia, porque hace que tengamos concepciones equivocadas y que muchas veces la persona piense, bueno, yo no me olvidé, entonces Exacto. estoy misma porque hago esto y cómo hago, y como son presiones extras que se ponen en la conciencia de la persona, la persona probablemente vaya a seguir recordando lo que pasó, pero lo Exacto. importante, como vos decís, el poder sacar la mochila desde una sanidad interior personal, pero que no Exacto. tiene nada que ver con el abusador en sí, o sea, ni aprobar el hecho, ni tampoco evitar la denuncia porque lo perdoné, o evitar quizás la confrontación en caso de ser necesario, tampoco, o sea, lo que importa es un desarrollo, un proceso de sanidad en el corazón de la persona que sufrió, de poder soltar el evento para poder seguir adelante con su vida, pero Exacto. que nada que ver con todo lo que es, porque no somos robots, no podemos eliminar la Exacto. memoria, va a estar ahí, el hecho va a seguir existiendo en mi mente, pero no significa que yo no tenga esta posibilidad de poder soltarlo y sanar mis emociones y sanar mi corazón en ese sentido, sí. Muy importante marcar esta diferencia. Exacto, porque esto es lo que pasa cuando yo no perdono, ¿sí? Yo sigo reteniendo la experiencia, ¿no? Y no me ayuda a resignificar ese dolor. Por ejemplo, ¿qué sería resignificar ese dolor? Esto que yo estoy haciendo hoy con vos, haberme capacitado y hablar del tema para que a otro se le pueda despertar la chispa de que también se puede recuperar, ¿sí? Desde lo secular, por así decirlo, desde la parte psicológica, hay programas, por ejemplo, que en 12 semanas se trabaja la temática y en 12 semanas hay un cambio, una recuperación en la persona, ¿no? Y cuanto más, si a esto de las herramientas técnicas que nos puede dar la psicología, le sumamos el obrar del Espíritu Santo en la persona, ¿no? Porque muchas veces el Espíritu Santo va a ser el que nos va a decir, che, vos sabés que esto te sigue dando vueltas en la cabeza, ¿no? Vos sabés que esto me lo tenés que entregar. Vos sabés que mía es la venganza, dice el Señor. Yo tenía un pastor que decía, yo le voy a ayudar.
¿no? O sea, mía es la venganza del Señor, pero yo le voy a ayudar, decía en chiste, ¿no? Pero a veces como que queremos hacer eso, ¿no? Queremos como vengarnos de lo que nos pasó, y es entendible. Pero también tenemos que medir hasta dónde nosotros nos estamos todavía condicionando por la experiencia que vivimos, ¿sí? Y como yo dije la vez anterior, Dios no nos diseñó para ser personas que vivamos adentro de una situación de abuso. Dios tiene otros propósitos para nosotros. Si lamentablemente tuvimos que pasar por esa experiencia, por el pecado de otros sobre nosotros, Dios también nos da las herramientas para sanar y poder vivir en plenitud a pesar de este dolor que vivimos, ¿sí? Dijimos que el abuso es una experiencia que marca muchas áreas de la vida y muchos años de la vida. Yo no es que me olvidé, ¿sí? Y muchas de las personas que sufrieron abuso no se olvidan de lo que vivieron, pero sí le damos otro significado a esa experiencia. No le damos permiso a que nos siga dirigiendo la vida. ¿Por qué? ¿Cómo nos dirige la vida el abuso? A través de las consecuencias a largo plazo que hablábamos hoy, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas que tienen obesidad, también hablo porque yo también le damos una manito al Señor, me dice Ale acá, y viste, y sí, viste, está con ese tema. Bueno, Silvia nos aclara desde el derecho penal los artículos, ¿no? Muchas gracias. Pero desde decir yo voy a vivir mi vida en plenitud, yo voy a disfrutar de mis relaciones interpersonales, yo voy a reconstruir mi confianza, voy a reconstruir la confianza en Dios, en otras personas, voy a disfrutar de ser esposa o de la pareja que tengo, voy a disfrutar de ser mamá, no voy a vivir con ansiedad porque si a mis hijas le pasa esto, le pasa lo otro, sino que voy a ocuparme, les voy a enseñar, voy a hacer prevención, voy a trabajar con otros, ¿sí? Prevención y demás, es una forma de quitarle al abuso la oportunidad de destruirme la vida, ¿sí? Y yo sé que no es fácil, de ninguna manera es fácil, le estaríamos mintiendo a la gente si le decimos que es fácil, pero es posible, y mucho más con la ayuda de Dios. Por eso hablamos de que nos paramos desde la esperanza. ¿Es una experiencia que te quebranta la vida? Sí. Pero leímos el otro día en el Salmo 147 que Dios sana a las personas que tienen el corazón quebrado y está en el proceso de sanar la herida y de vendar sus heridas, ¿no? Entonces es tan importante poder pararnos desde ese lugar, ¿sí? Quitarnos esa mochila muchas veces de vergüenza, de que no valemos nada, trabajar en nuestra autoestima, ¿sí? A ver, yo soy muchas veces mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque con lo que me digo me autodestruyo. Vos podés venir y decirme, ay, la verdad qué horrible lo que te pasó, y seguramente estás redestruida por dentro, y si yo me como tu verso, no voy a salir nunca. Ahora si yo te digo, mira Cele, sí, es horrible lo que me pasó, pero yo sigo siendo una persona, y sigo teniendo oportunidades, y tengo sueños, y tengo planes, y tengo proyectos. Yo no soy una niña abusada, yo soy una mujer que tiene mucho futuro. ¿Sí? Si yo me quedo en el espacio de víctima, Darle al abuso la posibilidad de arruinar la vida, exacto, de exacto. darle un significado a lo que pasó y de justamente esto que decías, yo no soy lo que me hicieron, una frase que me gusta mucho que Sí. dicen, yo no soy lo que me hicieron, Ujú. soy lo que hago con lo que me hicieron, entonces Exacto, no quitarnos ese título de decir, bueno, soy una persona que pasó por esta situación, o esa no es mi identidad. exacto, Más para los que compartimos la fe de saber que nuestra identidad siempre va a estar en Dios, además. exactamente, Nuestra exactamente. identidad que nos dio Dios y Dios nunca quiso que pasemos por una situación como esta. Entonces, agarrarnos de eso para decir, bueno, entonces, ¿quién soy? Ujú, ¿Soy una persona abusada, ese va a ser mi título? ¿O qué voy a hacer con eso? Obviamente, como decías, no va a ser algo ujú, fácil, es un ujú. proceso, como venimos diciendo, la palabra proceso me gusta Exacto, remarcar, eh, pero que es posible justamente, que exacto, existe esa posibilidad, tanto con Dios como también con los profesionales que podamos encontrar nuestro camino que nos vayan a ayudar a salir de situaciones de depresión, de ansiedad, de tristeza crónica que muchas veces se da ujú. por justamente esta situación. Exactamente, porque, a ver,
obviamente que salir de esas emociones tan profundas que traemos arraigadas, porque viste que a veces hasta forman parte de nuestra personalidad, somos una persona triste, ¿viste? Pero justamente tomar otra actitud, ¿eh? Es lo que va a hacer que vaya cambiando nuestra vida. Obviamente, lo volvemos a repetir, como proceso, ¿sí? Yo me anoté una frasecita acá que dice que perdonar es hacernos responsables de nosotros mismos. Y la madurez tiene que ver con la responsabilidad, ¿sí? A ver, yo no fui responsable de la situación de abuso. Yo no fui responsable. Pero sí soy responsable con lo que voy a hacer de ahora en adelante, ¿sí? Recapitulamos, pude reconocer, estoy haciendo mi trabajo con alguien, estoy hablando con alguien, estoy leyendo, estoy pintando, estoy escribiendo, estoy haciendo algo que me está ayudando a salir adelante, porque yo soy responsable de lo que voy a hacer con lo que no quise que me hicieran, ¿sí? Recordaba esta frase, ¿no? Que nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? No recuerdo el autor, pido disculpas, pero yo me la acuñé esa frase, ¿no? La tengo escrita en mi cocina, porque realmente no solamente con el tema del abuso, sino con otras experiencias. Las personas que, por ejemplo, también sufrimos abandono, vos no elegiste que no te agarren a UPA, ¿no? Como no elegiste el abuso. Pero sí, vos hoy podés elegir ser amado y amar a las otras personas, ¿no? Y vivir una vida completamente diferente. Yo, muchas experiencias las personas que nos están escuchando, no las elegiste, pero sí podés elegir cómo querés vivir y cómo vas a usar tus años de ahora en adelante, y mucho más teniendo un Dios que nos dice que Él nos hace una nueva creación y que tenemos siempre nuevas oportunidades, ¿sí? Por eso también esto de hacerme responsable de mí tiene que ver con correrme del lugar de víctima. Yo no me voy a sentar y me voy a presentar frente a los demás, lo hice muchos años, ¿sí? Eso sí, lo reconozco, pero entendí que ya está ese tiempo, ¿sí? Yo durante muchos años me sentí víctima de muchas circunstancias y actué en pos de eso, pero llegó un momento donde me tuve que dar cuenta de que yo me tenía que hacer responsable de mí misma. O sea, nadie puede ser feliz por mí, ¿sí? Y mi conexión de felicidad tiene que ver con mi relación con Dios, con estar bien conmigo para poder estar bien con los demás, porque los demás pueden hacer todo por mí, pero si yo no estoy bien conmigo misma, y bueno, no me va a importar ni voy a poder filtrar ese amor, ¿no? Sino que realmente voy a seguir con una mala actitud. Y la actitud que le ponemos al dolor muchas veces va a ser lo que va a ser el cambio, ¿no? Yo decido cómo, con la ayuda de Dios, obviamente, y con las oportunidades que Dios me da, cómo quiero vivir este tiempo que viene por delante. Por eso somos mujeres y somos personas que tenemos más futuro que pasado, ¿sí? Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Algo que también vemos con el tema del perdón es que muchas veces relacionamos, como yo decía, esto del perdón al pago, a que alguien tiene que pagar, y si tal vez la justicia no funcionó bien y digamos, la persona no fue enjuiciada o fue muy liviana la condena y demás, nos quedamos como enganchados en esa injusticia también, pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos un Dios que es justo, ¿sí? Y Dios va a acomodar. Me parece que se le cortó un poquito aguada. Pero bueno, haciendo una recapitulación de todo lo que estuvimos viendo, ahí me parece que volvió. Ahí volvimos. Eh, Ahí está, ¿Sí? buenísimo. No tiene que ser la excusa, digamos, viste, me sale la counselor de adentro, clarifico y me clarifico a mí misma. No tiene que ser la excusa para no perdonar, ¿sí? Porque volvemos al mismo punto. Cuando yo no perdono, el único afectado soy yo, ¿sí? Muchas veces pensamos que, ay, bueno, le va a afectar a la otra persona. No le afecta nada, te afecta a vos, ¿sí? Por eso es tan importante también, pero darnos el permiso de entender que es un proceso. A veces el perdón tiene que ser por fe y el perdón de Cristo. Yo con mi perdón no puedo, entonces con el perdón de Cristo lo perdono, ¿sí? Y cuando viene otra vez un recuerdo y viene ese enojo, esa amargura, esa tristeza, en el nombre de Jesús yo lo perdono o la perdono, ¿sí? Porque va a tener que ser un proceso de abrir la boca y decir yo perdono a esa persona, ¿sí? No es que es una vez y para siempre. Hace poquito estaba hablando con una persona y me decía,
El tema es que a veces uno perdona y el otro sigue haciendo mal. Y tenemos un 90% de posibilidades de que eso pase. Y ahí es donde yo tengo que volver a decir, ¿no? Ahí parece que se cortó. Bueno, justamente como venía diciendo Wada, el poder enfocar entonces que el perdón no es en función de lo que el otro vaya a hacer o de si por ahí uno también expresa el perdón hacia el otro y el otro de todas maneras continúa con una mala actitud o continúa haciendo las cosas mal, pero es que no depende de lo que haga el otro, sino que el perdón es para mí, el perdón es para yo poder estar mejor, yo poder salir adelante, yo poder soltar. Y bueno, ya nos estamos acercando a la hora, me parece que a Guada se le cortó, pero para hacer más o menos un cierre de lo que fueron estos encuentros, el poder marcar la importancia en lo que veníamos diciendo de que el perdón, ahí me parece que se le unió, el perdón entonces es poder soltar al otro para estar mejor yo y la frase que me quedó muy marcada de que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, que muchas veces no podemos decidir cuáles son las cosas que nos van a pasar a lo largo de la vida, más allá de que sea algo tan grave como lo que puede ser un abuso en la infancia o diferentes situaciones, no decidimos con lo que los demás nos puedan hacer, pero sí decidimos qué hacemos nosotros en función de eso. Podemos elegir buscar ayuda, podemos elegir buscar a Dios, podemos elegir justamente salir adelante de esta situación, buscar un grupo de apoyo, apoyarnos nuestra familia, apoyarnos en una iglesia, en pastores que nos puedan acompañar. Hay muchas plataformas de psicólogos, de terapeutas, de diferentes acompañantes terapéuticos que están enfocados dentro de una visión cristiana, de una cosmovisión bíblico-cristiana que nos puede justamente acompañar para poder salir adelante y justamente resignificar lo que pasó. La definición de lo que es resignificar es darle otro significado. Quizás un evento puede ser tiene un significado tan fuerte y negativo como lo que es un abuso en la infancia, pero ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Cómo me puedo presentar y qué identidad voy a tener? Tanto la que yo vaya a formar como la que nos da Dios. La identidad que tenemos en Dios de que somos hijos suyos y que Él quiere que nosotros estemos bien. Es justamente eso siempre. La voluntad de Dios para nosotros va a ser buena, agradable y perfecta. Les doy muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Al parecer a Guada se le cortó mi internet y ya no se pudo conectar. Pero les doy muchas gracias a todos los que estuvieron. Este video va a quedar guardado. Vamos a abrir este espacio probablemente el mes que viene para hacer otro encuentro sobre alguna temática relacionada con la salud mental. Cualquier tipo de pregunta o duda pueden comunicarse también con Guada ahí en su Instagram, seguramente va a quedar tarde. Va a quedar guardado en la descripción del video. Ella es profesional, está especializada en esta área. Si necesitas algún consejo, si necesitas alguna consulta, te puedes comunicar con ella. Y bueno, para cerrar, me gustaría poder hacer una oración con todos ustedes. Padre, te doy gracias porque nos permitiste poder estar en este encuentro, de poder estar compartiendo esta temática que es tan dura, es tan difícil y que ha lastimado muchos corazones, pero también nos das la esperanza de que en vos podemos resignificar todas estas situaciones malas que nos han pasado, podemos darle un nuevo significado, podemos en vos sanar, tenemos la posibilidad de tener la sanidad interior, tenemos la posibilidad de salir adelante. Gracias, Señor, porque nos das la esperanza. Gracias, Señor, porque pones en nuestro camino mucha gente que sabemos que nos puede acompañar y que nos va a ayudar a salir de todo aquello que nos esté trabando. Gracias, Señor, te damos, en tu nombre santo oramos, amén. Muchas gracias entonces a todos por estar. Nos encontramos el mes que viene nuevamente en un espacio de Hablemos de Salud Mental. Abrazo grande.